La doctora Laurí Ann Jiménez, ella es profesora e investigadora de microbiología, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, laboratorio dedicado a investigación científica, docencia y suministros de servicios en microbiología y genética humana. Doctora, ¿cómo ve estos criterios de priorización que trae el Consejo de Salubridad? ¿Qué significa en medio de todo esto y qué nos deja? Buenos días, bienvenida a Proyecto Puente. Sí, muchas gracias. Buenos días a usted y a todo su auditorio. Gracias por la invitación. Mire, antes de contestar su pregunta, creo que vale la pena hacer una puntualización, porque se habla de muchas cosas de forma aislada, y entonces se pierde de vista el panorama amplio, ¿ok? Creo que es muy importante no ver las cosas a través de la lente chica, sino ver la pantalla grande. Y para poder hacer esto, primero, antes de hablar de este documento, me gusta haber seguido a la reportera que hizo la nota al respecto, y llegaremos a eso. Pero mire, lo primero es que a todo mundo le tiene que quedar perfectamente claro que todo lo que está ocurriendo, el punto en el que estamos, y todo lo que va a ocurrir hacia adelante, nada de esto estaba predestinado. No hay una predestinación. Nada de esto era inevitable. Todo lo que ha ocurrido hasta ahora, vamos a decir, todo lo que ha ocurrido desde finales de noviembre, que fue cuando en China se detectó al virus, nada de lo que ha ocurrido desde entonces hasta el día de hoy era inevitable. Todo ha sido consecuencia directa de las decisiones que se han tomado y de las acciones que se han emprendido, ¿ok? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, si me lo permite, creo que es muy importante para su audiencia, para la gente en general, ubicar perfectamente bien cómo es que llegamos aquí. Enfatizando este asunto de la no predestinación, ¿eh? Entonces, mire, me tardará por mucho 3 minutos hacer un recuento desde el principio de la historia hasta el día de hoy, y entonces seguimos con lo del documento. Mire, va a sonar a chiste, no lo es, pero había una vez un virus, ¿ok?, que infectó a un murciélago. Ese murciélago infectó a otro animal. Y ese animal se encontró un día en un mercado en China. Ese mercado estaba atestado de todo tipo de animales, unos encima de otros. Animales domésticos, animales salvajes, animales raros, vivos, muertos. Todo esto ocurriendo entre la gente, entre los alimentos, entre la comida y entre los seres humanos. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues pasó lo que pasa siempre con cualquier infección zoonótica, que es el tipo de infección que está produciendo esta pandemia. Es decir, un microorganismo que brincó de un animal al ser humano. Ok. Entonces, se infectó el primer ser humano. Esto no estaba predestinado. Esto no era inevitable. Eso fue la consecuencia directa de las acciones humanas. Es decir, de tener esos mercados bajo esas condiciones y que esto se diera. Ok. Ahora, ¿qué siguió después de eso? En China se empiezan a presentar pocos casos de una enfermedad extraña, muy severa, con alto índice de mortalidad, y entonces que no se conocía, que nadie identificaba como alguna enfermedad respiratoria conocida. Bueno, entonces los médicos en China empiezan a sonar las alarmas, unos por aquí y otros por allá. Suenan las alarmas, prenden los focos rojos. Ok, ¿y qué pasó? Bueno, el gobierno chino decidió ignorar esas alarmas. La consecuencia de eso fue que entonces los contagios se diseminaron, se expandió la epidemia, que era una epidemia en aquel entonces, y la gente empezó a morir. Esto no estaba predestinado, no era inevitable. Fue la consecuencia directa de las decisiones tomadas por el gobierno chino. Ok. Ahora, el gobierno chino, al ver la situación como estaba,
pues necesitaba dar aviso a las autoridades internacionales, las autoridades sanitarias internacionales, ¿ok? Entonces, se tarda en dar el aviso, y entonces el virus sale de China y se empiezan a detectar algunos casos en otros países del mundo. Esto no estaba predestinado, no era inevitable, ¿sí? Fue una consecuencia directa de la acción lenta para dar aviso a las autoridades sanitarias internacionales por parte del gobierno chino. Ok. Ahora, las autoridades sanitarias reciben este aviso y se tardan también en tomar acción. Y cuando toman acción, su respuesta es, ¿acaso tibia? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a haber contagios por todas partes porque los gobiernos, los jefes de Estado, ante la vacilación de las instituciones sanitarias internacionales, también deciden que sus respuestas pueden ser un poco tibias. Entonces los jefes de Estado piensan, a ver, a lo mejor aquí ni llega, a lo mejor yo me puedo ahorrar el cierre de fronteras, el cierre de las escuelas. O sea, estas decisiones son complicadas, ¿no? Son muy difíciles. Entonces, en ese afán, las respuestas tardaron. Y cuando vinieron fueron siempre insuficientes. Entonces, a ver, ubicándonos, ¿sí? Esta pandemia es un problema muy complejo, sin duda. Pero no es distinto a ningún otro problema de alta complejidad. Es decir, requiere de la toma de decisiones que son muy difíciles y riesgosas. Y por el impacto de estas decisiones no podían ser tomadas más que por los jefes de Estado. Y da la casualidad que pues en ese nivel de poder es donde las decisiones se toman generalmente de la forma más lenta y donde le tienen más miedo a las decisiones que implican riesgo. Ok. Entonces, ¿qué se requería? Pues de jefes de Estado con gran visión para tomar esas decisiones muy difíciles y riesgosas. Y más que visión, se requería valor, mucho valor para asumir el riesgo y no importarles equivocarse y terminar siendo el hazmerreír. Entonces, esto, insisto, no estaba predestinado. Excelente paralelismo, pero para irnos al tema, doctora, por los tiempos, y para ponerlo en su justa dimensión, este criterio del Consejo de Salubridad, ¿cómo lo podemos tomar? Es decir, ¿qué tan serio lo podemos tomar o cuál es la recomendación que nos hace con su experiencia? La recomendación, bueno, contesto su primera pregunta primero. ¿Qué es lo que opino de este documento? Sí. Ok. Este documento representa la ignominia de nuestra sociedad. Es un documento ignominioso por antonomasia. Y ahora, habiendo dicho eso, le voy a decir que habiendo nuestras autoridades dejando que la pandemia se desarrollara como se ha desarrollado en nuestro país, ahorita no quedaba otra más que escribir un documento así de vergonzoso. No queda otra, porque las autoridades, o sea, la primera versión de este documento se publicó hace 4 días, el 10 de abril. Ayer se hizo una revisión y se publica la segunda versión. Ayer, 13 de abril, se publica la segunda. El documento se intitula Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. Para que su auditorio lo entienda con sencillez, lo que esto es una guía para instruir al cuerpo médico cómo entrar en una modalidad de medicina de guerra. La medicina de guerra es así. Tienen un montón de heridos, son 10 heridos y hay 2 camas. O sea, o 2 ampolletas de morfina, o 2 lo que usted guste. Pues entonces, en la medicina de guerra, se necesita decidir quiénes son los 8 que van a dejar morir. Y quiénes son los 2 a los que se les va a dar atención. Ahora, esto
es ignominioso por definición, porque nunca debimos haber llegado a este punto. Es decir, las decisiones y las acciones que fueron tomadas nos han hecho llegar a este punto en donde tengamos que discutir el contenido de un documento en donde a la comunidad médica, su principio magno es primum non nocere. Primum non nocere significa en latín primero no hacer daño. El documento es cuidadoso de ver que no sean los médicos quienes tomen estas decisiones. No va a interesar si son los médicos o el grupo de triaje. Las consecuencias de no tener opción más que hacer esto, o sea, a lo que voy es que ya no, cuando los hospitales se saturen, no hay opción. Se tiene que adoptar la medicina de guerra, porque es preferible, si llegan 1,000 pacientes y yo solo tengo 100 camas de terapia intensiva con 100 ventiladores, es preferible dejar morir a esos 900 y salvar a 100 a que se me mueran los 1,000. ¿Me explico? Entonces, pues es indispensable, desde luego. Ahora, generar un documento como este es indispensable. Y entonces se le tiene que decir a la gente de triaje cuáles son los criterios que necesita emplear para decidir a quiénes se va a dejar morir. Y entonces me permito retomar. Estaba a punto de terminar la historia que estaba yo contando. Sí, disculpe, es que por los tiempos, es que somos, imagínese, usted entiende. Lo entiendo, me dijeron 20 minutos y aquí tengo el timer y me los estoy tomando. Porque creo que el tema vale mucho la pena. No, totalmente, pero usted sabe, es decir, por el contenido de todo lo que hay, y me encanta todo lo que está diciendo. Para mí, la verdad, por la prontitud, todo lo que me está explicando, todo es excelente, no me lo tome mal, la verdad, todo lo que ha dicho es excelente. De hecho, para aprovechar el tiempo, decía, ¿a qué se refiere con el criterio de medicina de guerra? Todo lo que nos estaba diciendo, es decir... Este documento describe el criterio de medicina de guerra. Uh-huh. En una guerra se tiene a un médico para atender a 20,000 soldados. Los soldados salen a hacer lo que los soldados hacen, uh-huh, matarse unos a otros. Cuando regresan los heridos, pues es ese médico con los pocos insumos, materiales y equipos que puede tener. Entonces se hace un triaje. Esto del triaje, entiendo que la reportera no entendía bien el concepto, pero es un concepto cotidiano en la medicina y en todos los hospitales y es un mecanismo mediante el cual se decide quién es el paciente que requiere la atención más pronta, el que puede esperar un poquito más, el que está por morirse si no lo atiende en ese instante. Ese es el triaje. En este caso el triaje decide a otra cosa distinta, ¿sí? Y bueno, me pregunta la medicina de guerra, pues este documento es un documento que describe cómo se le instruye a la comunidad médica para entrar en un estado o en una modalidad de medicina de guerra. Es decir, en pro de salvar a los pocos que podemos salvar, no nos queda más remedio que sacrificar a los que no podemos, porque no hay camas, porque no hay ventiladores, porque no hay médicos, no hay enfermeras, no hay material, no hay equipo, no hay camas. Entonces, este documento describe cómo se hace eso. El documento en sí, en esta época, llegar a un punto en donde un documento de esta naturaleza tuviera que ser redactado, me parece un estado absolutamente vergonzoso. Le voy a, nada más para que a su auditorio le quede muy claro, voy a dar un ejemplo en 30 segundos, real, práctico y directo. Si en 3 semanas, bueno, la UNAM ha calculado que vamos a llegar al pico en 4 semanas, ¿sí? A la fase 3, al pico de la fase 3 de 4 semanas, entre el 6 y el 13 de mayo. Si yo soy una mujer de 50 años que padece esclerosis múltiple, si entre el 6 y el 13 de mayo o de ahí en adelante
yo contraigo esta enfermedad y requiero de ser atendida en un hospital, si yo entro al hospital y junto conmigo entra una jovencita que tiene 25 años y que no tiene ninguna enfermedad previa, ¿ok? Vamos a estar ahí las dos y van a decir, aquí hay una cama, con una enfermera, un médico y un ventilador. Ahí, a mí me dejarían morir. No sé si eso creo, es un ejemplo real. Y no es porque mi vida valga ni más ni menos que la vida de la jovencita, ¿sí? Van a decidir por ella porque le doblo la edad y porque tengo una enfermedad preexistente. Ahora, su vida y la mía valen exactamente lo mismo, pero yo también merezco por lo menos la oportunidad de sobrevivir. Y ahora, ya no se va a poder hacer. Cierto, ya no se va a poder hacer. Nada más que debe quedar muy claro que esto sí pudo evitarse. Claro. Y nada más para que su auditorio lo revise. El caso concreto, actual, real, de una instancia en donde esto se evitó, fue el caso de Taiwán. La presidenta de Taiwán hizo lo que tuvo que hacer, en las peores condiciones, porque son vecinos de China, porque dependen del tráfico ida y vuelta de personas, de mercancía y de todo de China. Tomó las decisiones esas, las muy difíciles, las muy riesgosas, las tomó con el valor que se necesitaba y la visión que se necesitaba. Ellos reportaron su primer caso el 15 de febrero. Hoy, en Taiwán, 3 meses después, tienen 400 casos y tienen 6 muertos. 6 muertos. O sea, en Taiwán no tienen que preocuparse de cuántas camas necesitan, ni cuántos ventiladores. El haberse ahorrado el esfuerzo que se necesitaba para evitar esto, el costo es infinitamente más caro, porque no es el costo en vidas, es el costo en vidas, en economía y en todo lo demás. Entonces, esa es mi opinión sobre el documento. Pues estoy hablando con Laurie Ann Jiménez, ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, sobre este documento. ¿Quién es el Consejo de Salubridad que lo elabora para la gente que no dice de qué documento están hablando? Obvio, ayer publicamos la columna de Katia de Artigues, usted la vio también, tuvo mucho impacto en redes sociales. ¿Quién es el Consejo de Salubridad que elabora este documento? ¿Me lo está preguntando? Sí. En la última parte del documento vienen los nombres de las personas que redactaron el documento, sí. Sí, lo sé. El auditorio pero puede... pertenece, yo sé, ahí está de hecho en proyectopuente.com.mx está la columna, pero ¿pertenece a quién? ¿El Consejo de Salubridad lo conforma quién? ¿Es un órgano dependiente de quién? ¿El Consejo de Salubridad? Sí. Es un órgano independiente, hasta donde entiendo. Uh-huh. El Consejo de Salubridad es un órgano independiente. Ok. Que ese órgano colegiado que depende directamente del presidente de la República, dice, autoridad sanitaria cuyas disposiciones son obligatorias en el país. Dice según él en su cuenta de Twitter. Perdón, es que no estoy leyendo los comentarios. No son comentarios, le decía, es que pensé, al igual que usted, yo quiero solo apoyarme en saber en la fuente de la disección de Katia, que tuvo mucho impacto, y de acuerdo a lo que dice en su cuenta de Twitter, el Consejo de Salubridad General dice que, ojo, es un órgano colegiado que depende directamente del presidente de la República, autoridad sanitaria cuyas disposiciones son obligatorias en el país. Pues así es entonces. Si así dice su cuenta de Twitter, pues así debe ser. Y sí, entonces por eso usted se sostiene que es pues un documento denigrante para lo que está pasando, por los criterios de guerra, ¿no? No, a ver, sin tergiversar lo que estoy diciendo. ¿A usted no le parece denigrante
que en este siglo se tenga que escribir un documento en donde tengamos que decidir a qué seres humanos vamos a dejar morir. Totalmente, no, le insisto, que con todo respeto es muy valioso y muy importante todo lo que está diciendo, no lo estoy tergiversando, no más hacer énfasis, porque se me parece que una autoridad tan importante como usted nos ayuda a interpretar, no es tergiversar, es nomás enfatizar que de acuerdo a quién lo está diciendo, ¿no? Nomás para sí, lo digo y lo sostengo. Me parece vergonzoso haber llegado al punto en donde un documento de esta naturaleza tuviera que ser redactado. Ahora, estamos en ese punto. Entonces no queda otra más que redactarlo. Y no queda otra más que aceptar sus disposiciones. Porque estamos en ese punto. Sin duda, y como dice usted, y como nos hacía la cronología, es decir, desde el origen de esta pandemia se pudo haber hecho más, no se hizo, no se evitó, no se alertó y hemos llegado a este punto. Le agradezco mucho, en verdad, a la doctora Lauri Ann Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular del UNAM, esta entrevista y espero seguirla, por supuesto, consultando, doctora, si nos permite. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias, buenos días. ¿Cómo ve usted? Estos son la interpretación, es muy importante apoyarnos en ellos, porque ahorita que compartíamos la información, alguien por ahí en Twitter, ¿qué vil eres? ¿Por qué dices eso si no es oficial? Pues sí, es el Consejo de Salubridad que lo dijo, que depende del presidente, pero son los seguidores del presidente, obvio, que eso es lo que ocasiona el discurso del presidente con sus seguidores en redes sociales, que la información, por más dura que sea, es decir, se tiene que publicar y lo estamos haciendo con pincitas así, mire, por eso, no, al contrario, mi respeto es para la profesora y otra gente aquí criticándola. A ver, pongámonos serios todos y fríos y formales y duros, esa es la información. Eso dijo el Consejo de Salubridad, depende del presidente y esos son los datos duros y que Katia Artigues tuvo la habilidad de extraerlos, sacarlos y ponerlos en la columna del Proyecto Puente que tuvo impacto nacional. Estamos interpretando lo que dijo Katia, entrevistamos a Katia para que nos dijera y a una especialista siguiendo las reglas del periodismo y aún así alguna gente se enoja y dice, ¿qué vil eres? ¿O qué estás causando miedo? ¿Qué quieren que haga entonces el periodista o el medio? ¿Que no informe? A esto no, porque, a ver, así, de hecho el encabezado no fue así, pero eso es lo que dice. En verdad, esta etapa nos llama a la serenidad. Es información fuerte, sí, pero lo dijo el Consejo de Salubridad. Si no, pues entonces dígale, señores de autoridad, órgano dependiente del presidente, no generen esa información porque causa miedo, ¿no? Digo, es el mensajero, es el mensaje. No quieran tumbar al mensajero, cuestionar al mensajero, pegar al mensajero. Ese es el mensaje, ni más ni menos. Por eso, mire, con pincitas. Y aquí hacemos un periodismo en donde a mí no me gusta interpretarlo. No, nuestro periodismo se basa en las fuentes, en los documentos, en la información. Ya después hace un análisis cuando tiene todos los elementos, pero ahorita con lo delicado que está, tengo que entrevistar a los actores. No es lo que digo yo, es lo que dicen los documentos y los actores y las...